Sabes, yo quiero hablar contigo de la palabra de Dios yo puse por temas, si tomas un título, puse recalculando. ¿Alguien ha escuchado esa palabra recalculando? ¿Cuántos tienen un GPS? ¿Verdad? Entonces yo sé que en inglés nosotros decimos rerouting, ¿verdad? Rerouting. Pero cuando lo tienes en español dice recalculando. Recalculando. Ahora, ¿cuándo escuchas tú esta palabra recalculando? Cuando te has equivocado y has dado la vuelta en el lugar incorrecto. Sabes, esta semana yo tuve una cita a un lugar donde nunca había ido, es primera vez que iba. Y como era en Tijuana, yo no sabía exactamente, pues puse mi GPS desde el teléfono, ¿verdad? Gracias a Dios por los GPS. Y era un lugar donde ni idea, yo tenía de dónde andaba. Y recuerdo que fui y me llevó muy bien, caminando por todos lados. Pero una salida antes de llegar al lugar, dile la vuelta en el lugar equivocado. Es esas veces cuando te dice, en tal lugar de vuelta, sí, da vuelta ligera a la derecha y luego a la izquierda. Y yo seguí muy ligero a la derecha y nunca di a la izquierda. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo me fui por la dirección equivocada. Gracias a Dios por el GPS que me dijo, hey, rerouting, recalculando. Y sabes, en la próxima salida me hizo que saliera, me diera una vuelta en U y pudiera llegar a mi destino. Entonces, quizás estás diciendo, Marco, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Yo, gracias a Dios, nunca me pierdo. Tengo un sentido de orientación excelente. Tengo un sentido de orientación que no me puedo perder en nada. Yo siempre estoy a tiempo en todos lugares. Y qué bueno, me da mucho gusto. Pero mira, la palabra de Dios nos habla y nos enseña de que en muchas ocasiones nosotros tomamos también el camino equivocado. Vamos por un camino que no es el correcto. Vamos por un camino el cual, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. En vez de acercarnos a donde está el templo de la adoración, acercarnos a tener una comunión más íntima con Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? Que parece como que cada día nos alejamos más y más y más, y cuando menos piensas, no te das cuenta, te encuentras lejos de Dios. Y yo quiero que juntos vayamos y veamos una porción de la escritura que se encuentra en Lucas capítulo 24, versos 13 al 35. Y no lo voy a leer todo, pero ahí voy a estar basando lo que voy a estar predicando en esta mañana. Porque muchas veces nosotros, como te dije, tomamos decisiones. Muchas veces nosotros caminamos hacia el lado equivocado y muchas veces tenemos que parar y decir, sabes, yo tengo que parar y recalcular, regirar, dar vuelta y volver a donde debo yo estar todo el tiempo. Y mira, la palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. Solamente voy a leer los primeros 3 versículos y dice la palabra del Señor así. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba ¿con quién? Con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Déjame traer un poquito más a colación todo lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran estas personas que estaban caminando hacia Emaús? Y dice que era el día domingo. Era el día en que Jesucristo había resucitado. Era el mismo día que Jesucristo había resucitado. Ellos habían vivido todo el acontecimiento de la crucifixión, muerte del Señor Jesucristo. Ellos habían estado presentes y eran seguidores de Jesús. No eran los discípulos, no eran parte de los 11, pero eran seguidores de Jesús. Ellos eran testigos de todas las cosas que Dios había hecho a través de Jesucristo. Y sabes, dice que ellos en el tercer día de que habían sucedido todo esto, ellos tomaron la decisión de irse a Emaús. Y si te das cuenta, ahí dice que ellos estaban aproximadamente Emaús a 60 estadios. Tú dices, ¿qué es eso, Marcos? 60 estadios. Bueno, vamos a traducirlo a kilómetros. Dice que son 11 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Ahora, dices, ¿kilómetros? ¿Cuántos son kilómetros? 6.78 millas.
6.8 millas más o menos es lo que tenían que ir. Y dice que ellos empezaron a caminar, ¿a dónde? A Emaús. Ahora, si nosotros recordamos y recuerdas lo que la palabra de Dios nos dice, siempre Jerusalén se reconoció como el lugar de adoración. Siempre en Jerusalén era donde estaba toda la actividad, la bendición de Dios. Ahí era donde Dios había prometido que iba a mandar su Espíritu Santo, es donde todas las cosas iban a suceder. ¿Y qué hicieron ellos? En vez de quedarse en Jerusalén, empezaron a caminar hacia otra dirección. Y tú puedes decir, Marco, ¿y ellos qué les pasó? ¿Ellos por qué se fueron? Bueno, porque estaban tristes, porque había sucedido todo esto. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Muchas veces en nuestra vida suceden acontecimientos, eventos que quizás no son buenos, quizás son difíciles de asimilar, quizás a lo mejor es un buen evento que sucedió en tu vida, pero no lo supiste manejar y tener la madurez suficiente, y eso te hace que en vez de acercarte a Jerusalén, en vez de acercarte a donde está la adoración, en vez de acercarte a Dios, como que empiezas a caminar y a empezar a caminar y a alejarte de Dios. Ahora, dice que ¿cuánto estaba? A 11 kilómetros. Yo sé que a lo mejor tú estás pensando, Marco, pero pues 11 kilómetros no es nada. 11 kilómetros son a los que yo tuve que manejar para venir para acá. Pero recuerda que en aquel tiempo no había carros como los que tenemos ahora nosotros. No estaba Uber que le llamabas y te venían y te recogían y te llevaban para allá. Ellos tenían que caminar. Ellos tenían que caminar. Y sabes, yo como nosotros ahora tenemos la tecnología y todo esto, yo puse más o menos en cuánto tiempo se caminan 6.78 millas. Y más o menos toman 1 hora 50 minutos caminando. Yo sé que uno va a decir, ay pastor, yo corro 2 millas en 30 minutos. Dije, no corriendo, caminando. Y ellos, acuérdate que no estaban en un treadmill o en una pista plana, ellos iban caminando por montes, por veredas, por todo esto. Entonces les tomaba un poco más de tiempo, pero ellos empezaron a alejarse de Jerusalén. Cuando Jesucristo también les había dicho, hey, quédense aquí, no se van a ningún lado. Entonces ellos empezaron a ir. Ahora, eso sucede con nosotros muchas veces, porque nosotros en vez de acercarnos a Dios, te decía, como que empezamos a tomar el camino de Emaús, como que empezamos a alejarnos de Dios, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él. Di conmigo, cerca de Él. Eso es lo que Dios quiere, ese es el corazón de Él. Él dice que quiere poner que esté nuestra cabeza en su pecho para poder escuchar lo que Él tiene. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos cerca, pero ¿qué? Te empiezas a alejar y no te das cuenta, y cuando menos piensas, estás lejos. Tenemos que aprender entonces a distinguir cuáles son las señales que nos hacen que muchas veces nos alejemos. Y yo quiero que a la luz de la palabra, viendo este capítulo de Lucas 24, nosotros podamos ver qué es lo que se encontraba en el camino de Emaús. Lo primero que yo encuentro en el camino de Emaús es que el camino de Emaús es el camino de la discusión. ¿De la qué? Discusión. Mira, dice la palabra del Señor en el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y tú puedes decir, Marcos, pero a lo mejor estaban solamente discutiendo en cuestión de platicar, de hablar, de decir. Dice, mientras ellos hablaban y discutían, entonces estaban hablando, pero también estaban ¿qué? Discutiendo. Estaban discutiendo. No sé qué era lo que exactamente estaban discutiendo o por qué estaban discutiendo, pero lo que sí sé es de que ellos estaban a lo mejor tratando de imponer su propia versión, su propia deducción de qué fue lo que pasó, por qué pasó, y empezaron a decir y a decir. Y mira, cuando nosotros empezamos a caminar a Emaús o te empiezas a alejar de Dios, tú te vas a dar cuenta que en tu vida siempre va a haber argumentos, siempre va a haber discusión, siempre vas a estar constantemente irritable y vas a estar siempre enojado. Vas a llegar a la casa y ¿por qué no está la comida lista? ¿Por qué no está la ropa doblada? ¿Por qué no está esto? ¿Por qué no está allá? ¿Y por qué está lloviendo hoy? ¿Y por qué no puedo ir a mi trabajo? ¿Por qué es ese tráfico? ¿Por qué está? ¿Te fijas cómo nuestra vida se va convirtiendo constantemente? Y mientras más nos alejamos de Jesús, parece que la discusión empieza a venir a tomar control de nuestra vida. Nosotros necesitamos
darnos cuenta y recapacitar y decir, esto de estar discutiendo no es lo correcto. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Mira lo que la palabra de Dios dice en Efesios 4, 30 al 32. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Antes, dice, quítense de vosotros, perdón, el 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Que tenemos que dejar el enojo, la gritería, la maledicencia, la discusión constante. Eso es lo que nosotros tenemos que decir, dejar. Porque dice que cuando nosotros no lo hacemos, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos contristando al Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Por eso nosotros tenemos que sacarlo de nuestra vida. Pero no solamente eso, también la palabra de Dios en Pablo le recomendó a Tito. En Tito 3:9 dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Porque son, ¿qué? Sin provecho y sin valor. ¿Sabes cuántas veces discutimos por algo que ni siquiera vale la pena? Por tonteras, por cosas inútiles, que no te van a llevar ni siquiera un paso adelante ni un paso para atrás. Pero ahí estamos discutiendo y discutiendo y discutiendo. Cuando tú tienes en tu vida mucha discusión, o estás irritable, mira, ten cuidado, porque esa es una señal de que estás tomando el camino de Maús, de que estás alejándote de lo que Dios quiere. Porque ¿qué es lo que Dios dice que nosotros hagamos? Dice, antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero el camino de Maús no solamente es el camino de la discusión. El camino de Maús, sabes que también dice que es el camino en el que se pierde la visión. ¿Se pierde qué? Es el camino en el que se pierde la visión. Mira lo que dice el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Estaban qué? Estaban velados. Mira, estos hombres habían sido testigos de lo que Jesús había hecho. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice que Jesús se emparejó con ellos, pero como sus ojos estaban velados, no lo conocieron. Cuando nosotros estamos alejándonos, o cuando alguien se está alejando de Dios, cuando alguien está decidiendo tomar el camino de Maús, es cuando pierdes la visión. Es cuando dices, no, es que mi vida ya no tiene mucho sentido. Yo creo que ya es más bien para los jóvenes esto es más bien para el hermano que acaba de llegar, esto es más bien para mi familia, esto es para otra persona, porque no, yo ya no, como que no doy, como que yo no entro en ese círculo. Y empezamos a como que perdemos la visión, el llamado, el propósito para el cual Dios te ha llamado. Lo perdemos. Y entonces la visión se ciega. Ya no ves más allá de los problemas que tienes aquí enfrente. Ya no estás viendo que Jesucristo te ha dado la victoria, que Él resucitó de la tumba, que Él se levantó y que la victoria nos la ha dado. Sabes que ya no estás viendo eso porque tu visión está velada y lo único que ves son los problemas que tienes aquí enfrente y que no los puedes superar. El camino de Maús es un camino donde la visión se pierde. Nosotros no podemos tener una visión, no podemos perder nuestra visión. Nosotros debemos estar constantemente, dice, puestos los ojos en el autor y consumador de todas las cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que aprender a tener siempre nuestra vista en el Señor Jesucristo. Es muy importante de que nosotros lo hagamos. No podemos perder la visión. Nosotros podemos seguir adelante, y si Dios te ha llamado, Dios te ha puesto en un lugar, Dios te ha puesto en un ministerio, si el Señor te ha puesto en algo, sabes que tú tienes que mantenerte firme y no alejarte. Y cuando sientas que te estás como que queriendo soltar, es momento de recapacitar y volverte a aferrar de la palabra de Dios y decir, Señor, yo no quiero perder mi visión, yo tengo que salir y levantarme para poder caminar y poder ver bien lo que está a mi alrededor y lo que tú tienes para mí.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero en el camino de Emaús no solamente es la discusión y se pierde la visión. Hay algo más que nos damos cuenta que está sucediendo. Porque sé que el camino de Emaús es el camino de tristeza. ¿De qué? De tristeza. ¿Te ha tocado hablar con gente que siempre está triste? Que siempre mira el lado negativo de todas las cosas. Que tú dices, mira, va a estar mañana bien. Uy, no, mañana es lunes. Y ni va a llover ya. Yo quería que lloviera. Y si está lloviendo, pues ¿por qué llueve? Y todo el tiempo están tristes, todo el tiempo no están contentos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, del versículo 17. Y les dijo, Jesucristo, ¿verdad? Les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y Jesús les preguntó, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? ¿Sabes? Cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios, como que la tristeza empieza a invadir nuestro cuerpo, empieza a invadir nuestra actitud, empieza a invadir todo lo que nosotros somos, y ahora caminamos así, tristes, todo el tiempo cabizbajos. ¿Recuerdas el mensaje que te dimos acerca de tu rostro lo dice todo? Tú puedes decir, yo estoy bien contento, yo estoy gozosísimo. ¿Estoy? ¿Verdad que no? ¿Cómo estás cuando estás contento? ¿Cómo hicieron ayer cuando metí un gol en América? ¿Verdad? Yo sé que los de las Chivas no hicieron ese gesto, todos se quedaron. Pero, ¿sabes qué hicimos cuando nos emocionamos? Cuando algo está gozoso, y te levantas y gritas te levantas y todo. ¿Por qué? Porque estás gozoso, porque estás contento. Pero si hay tristeza en tu corazón, rápido se te nota también. Rápido se te nota en tu cara, lo dice todo. Y dice que Jesús fue y les preguntó y les dijo, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? ¿Sabes? Nosotros tenemos que aprender lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice corazón alegre. En Proverbios 15:13, la Biblia de Dios habla hoy, dice corazón alegre, cara feliz. Corazón enfermo, semblante triste. Qué tremendo. Cuando yo leí esto dije, wow. Es cierto, porque cuando nosotros estamos enfermos, ¿cuántos de ustedes han enfermado en alguna ocasión? ¿Verdad que su cara dice que está enfermo? Se da cuenta uno cuando las personas están enfermas. Esta semana Vania estuvo bastante delicada de salud, tenía ahí complicaciones de las vías respiratorias, gripe y de todo. Y estaba así, toda triste, toda así como que no quería hacer nada, ¿verdad? Y yo le decía, come on, Vania, levántate. Y por más que la quería animar, su cuerpo no la dejaba. ¿Por qué? Porque se sentía mal. Y yo entiendo, yo también cuando me siento mal, yo digo, no quiero hacer nada, me quiero quedar acostado, me quiero dar un buen baño y acostarme a dormir. Es lo único que quiero hacer, no quiero hacer nada más. Y mira, cuando tu corazón está enfermo, lo demuestra también. Y entonces ya no quieres avanzar, ya no quieres hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y ahora te quieres quedar solamente acostado, solamente triste, solamente con un rostro que no refleja el gozo del Señor que tiene que vivir en ti. Nosotros tenemos que aprender a salir del camino de Emaús y decir, ¿sabes qué? Tengo que recalcular este camino, recapacitar y salir y dar la vuelta en U, porque la tristeza no es parte de mi vida. La palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra ¿qué? Fortaleza. Y si el gozo del Señor está en nosotros, tú te vas a poder darlo al Señor, vas a poder compartir, vas a poder expresarlo de tal forma que la gente te va a preguntar, va a decir, hey, ¿por qué estás contento? Ahora, déjame decirte algo, porque aquí estás diciendo, Marco, pero nunca me voy a poder sentir mal. No, sí, hay momentos en los que en ocasiones a personas se sienten mal. Pero, ¿sabes? Cuando tenemos nuestra esperanza en Dios, sabemos que vamos a salir adelante. ¿Recuerdas la historia de Jairo? Cuando dice que estaban toda la gente llorando. ¿Por qué? Porque su hija había muerto. Ahora, ¿tenían razón natural para estar llorando? Claro que sí. Claro que sí. Pero llegó, ¿quién? Jesús. Pero llegó Jesús. Y dice que aquello que estaba muerto, Él le habló y le dijo, levántate. Levántate. Se levantó. Ahora, esa tristeza dice que se quedaron ellos tristes y llorando todos. Para nada, ahora estaban contentos, gozosos. ¿Por qué? Porque lo que estaba muerto había resucitado. Va a haber momentos en los que vamos a tener
retos en nuestra vida, va a haber momentos en que vamos a ver situaciones difíciles. Yo no digo que no, pero ¿sabes qué? Cuando Jesucristo está a tu lado y Él resucita aún aquello que se ha muerto y Él te da la esperanza, tú te levantas y sigues adelante y nunca va a haber tristeza en tu corazón. Vas a seguir adelante sabiendo y esperando que Dios está de tu lado. Amén. Entonces eso es también lo que nosotros tenemos que recordar. El camino de Emaús es el camino de la tristeza. Pero también tenemos que sacar la tristeza, pero hay algo más que nosotros tenemos que darnos cuenta que estaba sucediendo en el camino a Emaús, porque el camino de Emaús también nos enseña que es el camino donde se pierde la esperanza. Se pierde la esperanza. ¿Y por qué dice eso, Pastor Marco? ¿Por qué está diciendo? Fíjate lo que dice el versículo 21. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué dijo? Estaban tristes porque los líderes habían agarrado a Jesús, porque los religiosos lo habían crucificado y porque había muerto. Y estaban tristes, pero no solamente eso, dice que ellos esperaban que Él fuera el que los iba a redimir del yugo romano. Esperaban que Él fuera el libertador. Esperaban que Él fuera el que les iba a dar libertad y que los iba a levantar una vez más como una nación. Y dice, pero ¿saben qué pasó? Murió. Y no solamente murió, hoy es el tercer día que está muerto. Y yo estaba pensando y diciendo, ¿por qué dijeron que ya era el tercer día? Porque si tú recuerdas, cuando Jesús fue a donde Lázaro, que había muerto, dice que llegó. ¿Cuándo llegó? El cuarto día. Y dice que Jesús le preguntó a las mujeres y les dijo, ¿dónde está? Llévenme a donde está Lázaro. Y las mujeres le dijeron, maestro, hace 4 días que ya falleció. En aquellos tiempos no había como ahora que los embalsaman, los ponen en el refrigerador y que pueden durar hasta 2 o 3 semanas ahí sin ningún problema. En aquellos tiempos el cuerpo empezaba a descomponerse rápidamente. Entonces cuando ellos dijeron, hoy ya es el tercer día que murió, dijeron, quizás teníamos la esperanza de que al siguiente día resucitara, o quería que iba a resucitar y no iba a pasar nada, pero hoy ya hace 3 días, o sea, ya está bien muerto. Ya está bien muerto. Y sabes, habían perdido la esperanza. ¿Y cuántas veces nosotros cuando empezamos a alejarnos de Dios, o aquellas personas que se empiezan a alejar de Dios, empiezan a sentir y a perder la esperanza de que ya no van a lograr nada, de que ya no van a poder seguir adelante, de que ya no van a poder alcanzar las metas, los sueños que tienen, y lo pierden y se dan por vencidos? And they give up. Se rinden. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos vivir de esa manera. Nosotros tenemos que tener siempre la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que el salmista dijo. El Salmo 91 y verso 2, que es un salmo muy conocido, ¿verdad? Pero el verso 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando yo leí esto dije yo, wow, diré yo a Jehová, esperanza mía. Pero cuando leí que decía castillo mío, yo me imaginé una fortaleza. Un lugar donde está resguardado, no solamente por paredes altas, paredes bonitas, paredes fuertes, pero hay una guardia que está ahí alrededor y nadie me puede tocar. Nadie te puede tocar porque dice que Él es nuestro castillo. Y no solamente eso, dice, es nuestro Dios en quien nosotros vamos a confiar. Nosotros no podemos perder la esperanza. Si tú sientes que estás perdiendo la esperanza, es quizás porque te estás alejando cada día más. ¿De dónde? De Jerusalén. Alejándote más del Señor. Estás caminando y estás, dicen los americanos, you're drifting away, ¿verdad? Estás caminando como que te estás poco a poquito, te estás separando. Nosotros tenemos que aprender a vivir confiando ¿en quién? En nuestro Dios. Entonces no podemos caminar por ahí. No podemos caminar por el camino de Emaús. Pero me llama la atención de que a pesar de que todo eso estaba pasando con los discípulos y todas estas cosas estaban sucediendo en su corazón, dice que ¿quién estaba con ellos? ¿Quién estaba con ellos? Jesús. El hecho de que ellos no lo podían ver,
El hecho de que ellos no lo podían reconocer no significaba que Jesús no estaba en su lugar donde ellos estaban. Eso no significaba que Jesús se había ido y los había dejado. Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Y sabes, Dios está también contigo donde quiera que tú estés. Pero tú tienes que aprender a buscar y acercarte cada día más a Dios. Tenemos que aprender a buscar, acercarnos a su presencia, a tener ese tiempo de adoración con nuestro Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente. Porque Jesucristo nunca nos deja. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo. Por siempre, hasta el fin del mundo yo voy a estar ahí. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Entonces, eso significa de que Jesús está ahí. Siempre va a haber esperanza para nosotros. No pierdas la esperanza. Y si sientes que la esperanza se está perdiendo, entonces tienes que recapacitar y ver hacia dónde te estás dirigiendo. Y por último, el camino de Emaús también dice que es el camino de la incredulidad. ¿De la qué? De la incredulidad. Y tú podrás decir, ¿por qué Pastor Marco dice que es el camino de la incredulidad? Porque mira lo que pasó con esos discípulos, esos seguidores de Jesús. Dice, le dijeron a Jesús, aunque también nos has asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. O sea, estaban dudando de que si en realidad había sucedido lo que las mujeres habían dicho. Estaban dudando y pensando y diciendo, bueno, estas mujeres dicen que fueron allá, pero que no está el cuerpo. No, a mí se me hace como que eso no está muy lógico, como que no está poniéndose two and two together. No, algo está sucediendo. Como que perdieron, no estaban creyendo que Jesús vivía. Pero sabes, Jesús estaba con ellos. ¿Cuántas veces nosotros vamos por ese camino de Emaús y a veces como que las promesas que Dios te ha hablado, Dios te ha dicho, yo te voy a usar, yo te voy a levantar, yo te voy a sacar adelante, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar tu matrimonio, yo voy a restaurar esas relaciones que están perdidas, yo voy a restaurar esto que has perdido, ¿sabes? Y nosotros como que ya no le creemos a Jesús. Ya no creemos a la palabra de Dios, ya no le creemos a nuestro pastor, a los líderes, ya no les creemos y decimos, no, ¿sabes qué? Pues tú dices eso, pero yo miro que las circunstancias son diferentes completamente a lo que tú estás diciendo. Nosotros tenemos que aprender a que el camino de Emaús, eso te va a llevar a la incredulidad. Pero si tú te estás alejando de Dios, eso es lo que va a suceder. Pero si te acercas a Dios, tu fe va a aumentar. Tu fe va a crecer, tú vas a creerle a Dios y vas a decir, Señor, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará a los muertos. Señor, yo sé que tú me vas a dar la victoria. Señor, yo sé que voy a seguir adelante, que voy a lograr alcanzar todo lo que me he propuesto, no por mí, pero por tu poder, por tu bondad, por lo que tú estás haciendo en mi vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a sacar la incredulidad de nuestra vida, porque la incredulidad lo único que hace, te aparta de Dios. La incredulidad te aparta de Dios. Nosotros tenemos que aprender a creer a nuestro Dios constantemente. Amén. Entonces ya vimos que el camino de Emaús dice que nos lleva ¿a qué? A la discusión, nos lleva a perder la visión. El camino de Emaús es el camino donde está la tristeza, es el camino donde se pierde también hay falta de esperanza en nuestras vidas. Pero no solamente eso, empezamos a convertirnos en incrédulos. Ahora, ¿qué hicieron ellos para cambiar esa situación? ¿Qué hicieron esos seguidores de Jesús? Mira, dice que cuando ellos llegaban a la aldea donde tenían que llegar, dice que Jesús hizo como que iba a seguir de largo todavía. En otras palabras, iba a continuar su camino, pero ellos le dijeron, no te vayas, ya es noche, quédate, el camino es peligroso, quédate con nosotros. Y dice esta versión, dice, no solamente le dijeron, casi que lo obligaron a que se quedaran. Y él dijo, me quedo con ustedes. Y le dijeron, me quedo con ustedes. Y se quedó él con ellos. Mira, muchas veces, aun cuando nosotros nos estamos alejando de Dios, todavía en nuestro corazón como que sabemos que Dios existe. Sabemos que Dios tiene algo que pueda hacer todavía por mí. Y aunque me estoy alejando y como que estoy mirando de lejos a Jerusalén, ¿sabes qué? Yo todavía tengo un poquitito de esperanza de que Dios pueda hacer algo. Pero ese momento es el que tú tienes que decir, Señor, quédate en mi vida. No me dejes.
cuando sientes que como que te estás alejando, es el momento de sacar tu mano y recapacitar y decir, Señor, yo quiero que tú te quedes conmigo. Y si tú estás aquí ahorita en esta mañana y me estás escuchando hasta esta parte del mensaje, y si aún te estás alejando, pues te sientes que te estás alejando de Dios, hoy es el momento de decirle, Señor, quédate conmigo, no te vayas, no me dejes, yo quiero que estés en mi vida, yo quiero que una vez más puedas ser el Señor de mi corazón. Pero no solamente eso, que le pidieron que se quedara, dice que prepararon la mesa para tener un tiempo con Jesús. Porque si te fijaste, ellos acaban de llegar prácticamente de viaje. Hubieran podido decir, uy, hay que limpiar la casa, hay que preparar esto, hay que hacer aquello. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Dice que prepararon la mesa para que se sentarse con Jesús a tomar el pan. Eso significa que nosotros tenemos que aprender también a preparar la mesa, a preparar el tiempo para tener ese tiempo de comunión con nuestro Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra comunión, de la adoración, a través del devocional, a través de tener un tiempo íntimo de oración con nuestro Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, estamos preparando la mesa no solamente para que el Señor se quede, pero para poder recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Hay que preparar esa mesa, hay que prepararla, hay que traer el pan para que pueda estar ahí listo. Ahora, eso fue lo que ellos hicieron. Pero ¿qué hizo Jesús entonces con ellos? En primer lugar, se quedó con ellos. En otras palabras, su presencia estaba con ellos. Él hubiera podido decir, yo me voy. Ustedes decidieron irse. Too bad, I'm leaving. No, él dijo, me quedo con ustedes. Mira, Dios siempre está dispuesto y disponible para restaurar un corazón. Dios siempre está dispuesto y disponible para restaurar y para escuchar tu clamor. Quítate de tu mente eso que dices, no, es que Dios está ocupado, Él tiene muchas otras cosas y Él no me escucha. Yo no soy nada, yo para que el Señor tenga misericordia de mí aún en esa situación, Dios no va a hacer nada. No, quítate eso de tu mente y mejor clama a Él y dile, Señor, haz algo por mí. Porque Dios dice que siempre está dispuesto y disponible para hacerlo. Pero no solamente hizo eso Jesús, dice que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Cuando en otra ocasión dice que también el Señor tomó el pan, lo bendijo, dio gracias y lo dio y alimentó a mucha gente. En esta ocasión dice que Él lo tomó, lo bendijo, lo partió y se los dio a ellos. Dice que sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. Oh, qué tremendo. Cuando Dios parte el pan, cuando Dios te da de su pan, que es la palabra de Dios, ¿sabes qué? Tus ojos van a ser abiertos, el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida y vas a poder darte cuenta de qué es lo que está sucediendo a tu alrededor en el nivel espiritual, no solamente con tus ojos naturales, porque nuestros ojos naturales nos pueden engañar, pero tus ojos espirituales van a poder ver el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. Pero eso es cuando nosotros nos disponemos y decimos, yo voy a tomar de ese pan que el Señor Jesucristo me está dando. También dice, tomó el pan, les abrió los ojos, en ese momento pudieron reconocerlo, pero ¿qué pasó? Jesús desapareció. Jesús desapareció. Y te digo, te soy sincero, yo cuando leí que Jesús desapareció, dije, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo que te fuiste cuando ya te podían ver? Cuando ya estaban con sus ojos listos para poderte ver. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía un plan para que ellos no se quedaran en Emaús. Y dice que ellos se levantaron y en ese mismo momento, ¿a dónde crees que se fueron? A Jerusalén, correcto. Dice que ellos se fueron a Jerusalén. Ellos no se quedaron detenidos ahí en el camino de Emaús y dijeron, bueno, durmamos aquí, pasemos la noche. Ellos dijeron, en ese mismo momento se levantaron y fueron corriendo otra vez a llegar hasta Jerusalén. Mira, hermano, yo no sé cuál es la situación por la cual tú estás pasando. Quizás poco a poquito te has ido alejando de Dios, te has ido alejando de la casa de Dios, de Jerusalén, donde está la bendición. Te has ido alejando y dejando que los afanes de esta vida, las preocupaciones, todo esté alrededor de ti y hasta ha nublado tu vista. Ya no ves más que lo que está aquí enfrente de ti, los problemas, la gente que te rodea. Pero mira, Dios está aquí, te está dando de su pan. Él es el pan de vida y Él está dándote para que pueda estar en ti y que tú puedas recapacitar y decir, ¿sabes qué? No me tengo que quedar en Emaús. Yo regreso a la casa de Dios. Yo regreso a Jerusalén. Yo regreso a donde está la bendición. Ahí es donde nosotros tenemos que correr.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Recuerdas al hijo pródigo? ¿Recuerdas al hijo pródigo? Tuvo que tocar fondo. Tuvo que antojarse de la comida de los cerdos y decir y recapacitar, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí cuando mi padre, los siervos de mi padre viven mejor que yo? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Dice que él recapacitó y dijo, voy a pedir perdón, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Y qué hizo? Fue a donde el padre. Ahora, ¿el padre lo rechazó? Dice que el padre estaba, todas las tardes salía al camino para ver si su hijo venía. Dice que cuando lo vio, corrió a él. No digo, bueno, ahora que venga, que me pida perdón y que haga aquí una solemnidad para mí y voy a ver si lo perdono. No, dice que el padre amoroso corrió con sus brazos extendidos, agarró a su hijo y dijo, hijo, habías muerto, pero ahora vives. Y dice que hizo fiesta. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros recapacitamos y volvemos al camino del Señor. Eso es cuando nosotros tenemos que decir, recalculando, hay un camino mejor y ese camino es Jesucristo. Jesucristo dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es de que hoy, en esta mañana, yo quiero retarte a que hagas una evaluación de tu vida, a que hagas una evaluación y decir, ¿dónde estoy? La pastora Larisa nos recordó la semana pasada ese camino hacia el monte, ¿recuerdas? Y dónde teníamos que estar, en qué nivel nosotros estábamos. Muchas veces nosotros como que decimos, es que yo creo que al monte yo ya no voy a alcanzar a subir. ¿Sabes qué? No, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y si estás aquí, si me estás escuchando 2, 3 días después, un año después, cuando vuelvas a escuchar este mensaje, sabes, tú vas a poder decir, Dios tiene un plan para mi vida y yo no me voy a quedar aquí. Yo me levanto y una vez más recorro y voy hasta Jerusalén, donde está la bendición de Dios. Él está, el Padre, déjame te digo algo, el Padre está con sus brazos abiertos, dispuesto para que tú vengas y puedas una vez más ser recibido. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario y Él te ha dicho que eres perdonado y que somos redimidos a través de Él. Para ellos esperaban que su liberador fuera una persona que los iba a librar de los romanos, un guerrero, un caballero, un valiente. Pero ¿sabes qué? Nosotros entendemos de que Jesucristo no solamente nos hizo libres en el aspecto del régimen, pero nos ha hecho libres en nuestra vida espiritual. Y hoy podemos tener la libertad y hemos sido redimidos, comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el camino, es el tiempo para que nosotros podamos recapacitar y decir, ¿en dónde estoy? Tengo que recalcular. Do I have to reroute? Tengo que regresar una vez más. Si estás yéndote para allá, es tiempo y hoy, no mañana, hoy tienes que empezar a decir, Señor, yo me regreso a Jerusalén. Yo regreso a estar contigo, Dios, porque ahí es donde yo anhelo estar. Yo te pido que te pongas de pie en esta mañana. Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar a Dios.